Listo. Entonces otra vez, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, bienvenidos a este programa que hace Sintrapulcar. Sintrapulcar crea estos escenarios de programa con el objetivo de hablar sobre lo que son derechos laborales. Hoy nos acompaña la doctora María Camila Beltrán, quien es una profesional en el derecho, asesora de la organización sindical y que tiene vasta experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores. Bienvenida, doctora Camila. De pronto, ¿qué nos puedes contar más acerca de ti? Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es María Camila Beltrán Calvo. En la actualidad pues soy abogada, egresada de la Universidad Santo Tomás de Colombia. También cuento con una especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia y actualmente soy candidata a magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Mi experiencia laboral más que nada ha sido en litigio y asesoramiento a organizaciones sindicales del sector de Sabana Norte, organizaciones sindicales como Sintrapulcar Seccional Cajicá. También asesoro unas pocas empresas en sector Sabana Norte en temas de Derecho Laboral y Seguridad Social, y pues agradezco de antemano esta invitación que hace la organización sindical para capacitar más que nada a los trabajadores, generar estos espacios de discusión que son necesarios para entrar a verificar la aplicabilidad de las normas que entran en vigor. Hoy vamos a hablar, y este escenario es para hablar de la jornada laboral. Recientemente, pues ya no tan reciente, ¿no? Hace algún tiempo se expidió la ley 2101 de 2021, la cual regula la jornada laboral y disminuye la jornada laboral de 48 horas a 42 horas. Pero antes de hablar del tema de la jornada laboral, quisiéramos conocer en el Código Sustantivo de Trabajo qué normas se siguen para esa jornada laboral de 48 horas, qué artículos de pronto hablan de esa jornada máxima semanal. Bueno, dentro del Código Sustantivo del Trabajo, más o menos en el artículo 165 se estipula la jornada máxima laboral, donde desde que se profirió la reforma en el año 2003 se implementó una jornada de trabajo semanal de 48 horas para cada uno de los trabajadores. Lógicamente, pues eso tuvo un impacto tanto salarial como también para las garantías, el ejercicio propio para cada uno de los trabajadores, que dio la necesidad de que se implementara una disminución a dicha jornada laboral. No solamente fue una discusión que se ha dado en Colombia, sino en varios países del sector latinoamericano por las condiciones laborales y la carga laboral que existe, donde países subdesarrollados como lo son los europeos establecen jornadas de trabajo menores, y ello verifica realmente el rendimiento real que tiene cada uno de los trabajadores con menos jornadas de trabajo. Propiamente, digamos, en familia, las empresas del grupo Essity, ha sido muy difícil, digamos, dar cumplimiento a esta jornada laboral. Hemos dicho nosotros en el sindicato, no hemos podido regular esa jornada 48 horas. Es ambicioso pensar en también regular esa jornada 46 horas. Hemos presentado nosotros propuestas a la empresa sin que pues hasta el momento hubieran sido, digamos, como tal ejecutadas y hubiera una reducción efectiva. Dentro de ese cálculo tiene que ser claro, ¿no? ¿Cuántas horas yo debo trabajar a la semana? ¿Cuándo inicia la semana y cuándo termina? La semana laboral inicia el día lunes a las 001 hora y finaliza el día domingo a las 12:59 de la noche. Entonces, desde ahí se hace un cálculo genérico de cuánto realmente fue lo que elaboró el trabajador. Para la actualidad tiene que laborar 47 horas a la semana el trabajador. Estamos a puertas de prácticamente 4 días de que se implemente una hora de disminución gradual conforme la ley 2101, donde ya no se van a tener que elaborar 47 sino 46 horas. Y justamente pues esta discusión que habla Camilo Andrés de que las empresas no han dado la implementación debida o no han podido, entre comillas, dar esa implementación debida, realmente a juicio de esta abogada no es una excusa. La ley 2101 se promulgó en el año 2021, su entrada en vigor fue el año pasado, es decir, en el año 2023, dándole al empleador un total de 2 años para que verificara, implementara, analizara cada una de las estrategias para que se permitiera de una u otra manera garantizar la disminución gradual de esa reducción de la jornada semanal. Listo. Entonces aquí es claro también, ¿no? Que dice la doctora, son 47 horas a la semana, ¿no? Si yo inicio los turnos, pues aquí en la empresa los turnos iniciamos el lunes, son turnos de 8 horas diarias.
Cuando llegue yo al sábado, si yo estoy en un turno de 6-2 e inicié el lunes, al sábado a la 1 de la tarde ya cumpliría esas 47 horas que es al día de hoy. ¿Qué pasa si pues, yo termino el turno a las 2 de la tarde? Sería una hora extra. ¿Qué pasa si el trabajador o trabajadora tiene que ir esa misma semana a trabajar el domingo? ¿Se computarían esas horas del domingo como trabajo en tiempo extra esta semana? Claro, claro que sí, porque todo lo que trabaje el trabajador, valga la redundancia, dentro de lo establecido desde las 001 horas del día lunes hasta las 2:59 del día domingo de esa misma semana, tiene que ser computado. Y acá vale la pena resaltar que yo he visto varios colegas que de manera sorprendente han realizado una interpretación errónea de la norma, porque han dicho, bueno, el día domingo es un día especial y al ser un día domingo como un festivo, como un día anómalo, no lo entro dentro del cómputo de la semana o de la jornada efectivamente elaborada dentro de la semana, y pues ello no es así. Si bien se establece el día dominical como un día diferencial, el día diferencial o su diferenciación directamente va en la forma de liquidación de su dominical. No es un día totalmente diferido o aparte que deba sacarse del cómputo de las semanas efectivamente elaboradas. Entonces, en el hipotético o en el caso que me preguntan, si ya de aquí al sábado ha elaborado sus 47 horas vigentes hasta esta fecha y el día dominical se le hace elaborar al trabajador, todas las horas efectivamente elaboradas en día dominical se deben pagar con recargo dominical y adicional con el recargo por trabajo suplementario, es decir, como hora extra. Okay, entonces aquí es claro entonces que los trabajadores de las empresas del grupo Essity están trabajando más de las 48 horas a la semana, aduciendo a esa interpretación que se da de la norma, ¿no? Y la interpretación que hay es que ese dominical, dice la doctora, lo interpretan es como pago dominical, pero no lo computan con las horas de la jornada máxima semanal. Esto no solamente está pasando en las empresas del Grupo Familia, lo que conocemos hoy como Essity, sino que pasa en múltiples empresas del sector papelero que yo conozco y empresas del sector de la sabana, que eso también tiene que ver con las oficinas de abogados que allí los asesoran, ¿no? Sí, claramente. Al existir esa interpretación, realmente no es una interpretación ajena o solamente aplicada al grupo Essity, sino también ha sido aplicada en empresas como Brinza, por su asesor jurídico, en empresas como Chrome, empresas como Primadera, de las cuales tenemos conocimiento de que existe esa interpretación que a juicio de esta apoderada o de esta abogada no va conforme a la legislación. En el Código Sustantivo del Trabajo no hay ningún aval ni hay ninguna garantía de que se permita diferenciar el día dominical del cómputo total de las semanas laboradas. No existe. Entonces sí, eso va de acuerdo a la postura que tenga cada uno de esos. Y pues lastimosamente, esas interpretaciones diferidas, la única autoridad que puede entrar a diferirlas es el juez. Pues entonces, aquí hablamos que el mecanismo de exigencia es ir a los estrados judiciales, ¿no? Lastimosamente sí, es también por la posición que hay por parte de los empleadores en este momento, y es que todo lo llevemos a que yo solamente le cumplo si el juez me lo ordena. No hay realmente en esta actualidad una posición de concertación por parte de los empleadores donde se permita existir ese tipo de espacios de diálogo, de discusión, donde lleguemos a un punto medio, donde podamos entrar a verificar quién de las dos personas tiene o de las dos organizaciones tiene efectivamente la razón, sino realmente los coartan, más que todo a los trabajadores y a las organizaciones sindicales, a acudir a los estrados judiciales. Realmente pues eso es un desgaste, más que nada para cada uno de los trabajadores, porque los hacen incurrir en temas económicos. También es un desgaste en la demora del tiempo, porque pues para nadie es un secreto que la justicia colombiana está totalmente colapsada y que por bien que nos vaya un proceso por lo menos nos va a perdurar 2 años y medio a 3 años. Entonces eso es un tiempo donde el trabajador está supeditado a seguir cumpliendo ese tipo de funciones hasta que el juez diga, no, qué pena, usted empleador aplicó en manera errónea la norma, y puede llegar hasta instancias como tribunal y corte. Entonces ya es un proceso que no solamente se demora 2 años y medio a 3 años, sino podemos perdurar a 6, 7 años en un proceso para que verifiquen cómo se va a garantizar y dar la aplicabilidad de los derechos del trabajador. Muchas gracias, doctora. De pronto, Fabio, sin trapulcar como sindicato de las empresas del Grupo Familia, lo que se conoce como Essity, ¿qué acciones ha adelantado para regular esa jornada laboral? Es un tema que se viene investigando desde hace varios años junto con el tema dominical, con esta oficina
que fue la que también nos ayudó y nos guió en la conquista de esos pagos dominicales que nos estaban haciendo de manera errónea. Sintrapulcar, ¿qué ha hecho para exigir esa jornada, ese cumplimiento de la jornada máxima semanal? Pues inicialmente desde la organización sindical, individualmente los trabajadores han hecho solicitudes escritas alegando, digamos en este caso, esas horas extras que se están trabajando, y pues en su gran mayoría pues no ha habido respuesta. Incluso en las negociaciones que hemos tenido, cuando nos sentamos a hablar con la empresa, los diferentes comités, se les ha hablado, se les ha dicho, pero como lo dice la doctora María Camila, siempre han manifestado de que es el modo de la interpretación, y que pues si se tiene como no se está de acuerdo, pues se debe ir a los estrados judiciales. Ya inicialmente nosotros estábamos planteando iniciar una demanda, pues precisamente con la doctora María Camila, con la oficina de ustedes, de don Emiliano Beltrán, pues para empezar a solicitar y hacer que se pague esas horas extras, se reconozca pues esas horas extras que están haciendo los trabajadores semanalmente, y pues que actualmente no están siendo reconocidas en este caso por el empleador de Productos Familia de Grupo Éxito. Hay una limitante en la recopilación de pruebas. La doctora decía, el único mecanismo para exigir los derechos es vía judicial, ¿no? Hemos nosotros paralelamente agotado un espacio de conversación con la empresa, lo que se conoce como diálogo social, pero pues realmente no han sido escuchadas las propuestas y los clamores de los trabajadores. Eso nos obliga a ir a un escenario judicial donde de pronto la recopilación de pruebas ha sido un poco engorrosa. ¿Qué deben tener los trabajadores para reclamar? ¿Cuáles son las pruebas que deben tener los trabajadores, o qué exiges tú como profesional al momento de llegar a un proceso de estos de reclamación de la jornada laboral? Bueno, para poder nosotros entrar a reclamar un trabajo, una remuneración extra, lo primero es explicarles a ustedes como trabajadores y afiliados a la organización sindical es que lastimosamente la parte demandante es quien tiene la carga probatoria, y en razón de esto no podemos realizar una interpretación, una manifestación genérica de laboré tantas horas, sino nos toca demostrar cuántos días, cuántas horas, cuáles meses, cuáles días, en qué anualidad se entraron a ejecutar esas funciones, y para ello es sumamente necesario entrar a tener la programación de turnos. Porque si bien existe una remuneración de la cual de pronto de los comprobantes se entra a remunerar esas jornadas extras, pues muchas veces no entran a realizarlas, y entonces nosotros no podemos decirle, señor juez, es que el trabajador, digamos, Camilo Andrés, laboró de lunes a domingo y por lo tanto el día dominical laboró 8 horas extras. Si en el desprendible de pago solamente se está viendo reflejado el pago de 1 hora extra correspondiente actualmente a lo que se elabora o a lo adicional del sábado desde la 1 de la tarde a las 2 de la tarde por la implementación que está vigente a hoy conforme la ley 2101. Entonces realmente hemos llevado varios procesos en donde el tribunal y estos dos juzgados nos han impuesto la obligatoriedad de probar de manera específica, sin lugar a dudas, sin lugar a que de pronto la empresa pueda aducir, es que el juez concluyó eso, el juez pudo llevar eso por un cálculo que no fue totalmente probado, sino nos toca probar cuáles fueron los días, cuáles fueron las horas, en qué mensualidad, qué año, y específicamente entrar a cerrar todas las brechas de que el empleador no pueda decir, no, qué pena, pero él no laboró ese día. Y justamente esta remuneración de horas extras no solamente está pasando acá, sino actualmente hay empresas multinacionales como lo es Cristalería Peldar, las cuales también llevamos ese tipo de proceso, y en donde pues lastimosamente la empresa, su actuar jurídico y su estrategia jurídica es decir, qué pena, yo no tengo registros de ingreso y de salida, cuando claramente todos conocemos que empresas de ese nivel sí los tienen, pero simplemente no van a suministrar la prueba que requiere el trabajador para ser garante de sus derechos, porque pues eso genera un impacto claramente económico para cada una de las empresas. Si yo entro a darle la prueba a este trabajador, pues detrás de este trabajador van a venir 10 más que ejecutaron esas mismas funciones y que van a venir a reclamarme, y justamente eso también lo vimos cuando hicimos el reclamo de la remuneración de los días dominicales, en donde fue un grupo de 35 trabajadores que confiaron en iniciar esa demanda por la reliquidación de vida de los días dominicales, y en donde posteriormente cuando se vio el fallo ya venían y decían, bueno, ¿y a mí qué me van a dar? Pues no es un derecho que se pueda solicitar por derecho a la igualdad, sino pues gracias al ejercicio que ustedes hicieron, pudieron ejecutar o pudieron hacer que la empresa
remunerar a esos trabajadores. Obviamente no con el mismo retroactivo que tenían las 35 personas, pero pues sí con una mayor garantía. Nosotros como Sintrapolcar en el momento desarrollamos unos formatos con el fin de que eso fuera, digamos, mecanismo de prueba, ¿no? Entonces el trabajador trabajaba su semana de lunes a domingo y obviamente no se estaban pagando esos domingos, con ese formato reclamaba pues el pago de esas horas extras, que fue como un mecanismo de prueba. Sí tuvo fruto esos formatos. ¿Cómo vio usted de pronto la implementación allá en la empresa? No, en su momento pues cada trabajador empezó, cumplía con la jornada, pasaban los dominicales, trabajaba los 7 domingos al mes, digamos, en el mes, y hacía la solicitud reclamando esos días. En cuanto a eso, pues nunca hubo respuesta por parte de la empresa, y pues hasta el momento nunca ha habido respuesta por parte de la empresa. La recopilación, como manifiesta su merced doctora María Camila, del material probatorio, digamos, alguna de esa documentación es casi que imposible para los trabajadores, porque pues nosotros no tenemos acceso a cierta información, y pues ya como su merced lo manifiesta, pues la empresa no por pura lógica, puro sentido, no va a facilitar esa información. Entonces ahí en ese caso ha sido un poco complejo la recopilación de toda esa información pues para iniciar esta demanda o este proceso como tal. Sí, es complicado, pero pues de pronto también podemos tener la agilidad probatoria por parte de los trabajadores. Por ejemplo, muchos de los trabajadores están siendo vinculados o incorporados a grupos de WhatsApp de trabajo. Podemos dejar un registro de buen día, soy tal trabajador y me tocó turno 6 a 2. Para dejar una trazabilidad de efectivamente qué fue lo que elaboró. Obviamente para poder incorporar esa prueba, como lo es chat de WhatsApp, necesitamos un perito que constate que efectivamente esos chats no fueron modificados, no fueron editados ni adulterados por parte de los trabajadores. Obviamente el trabajador en este tipo de procesos obra de buena fe, porque pues no es lógico, bajo la sana crítica y la experiencia, que un trabajador se vea inmerso en un proceso de 3 años para reclamar algo que no elaboró. Pero pues lógicamente, así como hay normas e interpretaciones garantes de los trabajadores sobre los derechos de los trabajadores, también la Corte Suprema ha ido implementando varios lineamientos jurisprudenciales donde también ha tratado de coartar, de blindar un poco al empleador en cuanto al pago de eso. Entonces se ha generado una desmejora en cuanto a la aplicabilidad de los principios que deben beneficiar al trabajador. Lastimosamente considera esta abogada que sí, la Corte ha menoscabado muchos de los derechos y muchas de las aplicabilidades garantistas que tenía previamente la Corte. Okay. Ya, hablando de pronto un poco de que se tuviera, ¿no? Digamos, todo el material probatorio, que se radicara la demanda como tal, ¿los trabajadores qué ganarían en estrados judiciales? Los trabajadores ganarían en primera medida una remuneración debida de esas horas extras que no les están cancelando por esa interpretación indebida por parte de la empresa. Y en razón de ello también se generaría una reliquidación de sus acreencias laborales y de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, salud, pensión, riesgos laborales. Que de manera genérica el trabajador dice, no, pero pues eso a mí no me va a entrar a beneficiar. El trabajador entra a verificar ese beneficio solamente hasta cuando entra a tener algún tipo de contingencia, como lo es también de pronto una incapacidad por régimen común, en donde esa reliquidación pues va a generar que le entren a liquidar y pagar esas incapacidades por un valor mayor. Listo. Aquí hagamos otra pregunta y es, ¿se lograría desde el primer día de trabajo o desde cuánto tiempo? No. En derecho laboral nosotros tenemos un término de prescripción de 3 años. Es decir, que si se inicia la demanda, podríamos entrar a reclamar 3 años hacia atrás desde hoy. A no ser de que ustedes, como ustedes me dicen, hemos hecho un tipo de reclamo. Bueno, tomamos ese reclamo y a partir de ese reclamo 3 años hacia atrás. ¿Por qué no se puede entrar a solicitar todo? Como lo referí, tanto el Código Sustantivo del Trabajo como el Código Procesal del Trabajo y el Código General del Proceso establecen un término prescriptivo para entrar a reclamar estos derechos y hacer la efectividad de estos derechos laborales de 3 años. Si no se reclaman antes, pues se presume que el trabajador no lo necesitó y el empleador puede alegar eso dentro de la contestación de la demanda y dentro del litigio. Obviamente cualquier abogado puede entrar y decir reclamemos todo, pero pues no es consciente, no es ético para con ustedes entrar a decir les van a dar todo, cuando lo cierto es que es un desgaste que ustedes van a hacer más que todo probatoriamente. Yo venir a requerirles todos los turnos de trabajo, todo el sistema rotativo de ustedes, cuando solamente nos van a entrar a reconocer los 3 últimos años. Okay.
Alrededor de la jornada laboral también hay algunos matices, pero como el descanso, como el trabajo dominical y todo lo que tiene que ver con el trabajo dominical. Pero antes de pasar a esta parte, quisiéramos conocer tu percepción de cómo las empresas deben realizar esa reducción de la jornada laboral. ¿Se deben seguir a la norma, que es de manera progresiva, o tú consideras que es mejor que la apliquen de facto esas 42 horas? Porque el objetivo de la norma es llegar a 42 horas, ¿no? Para mí es más factible que la empresa entre a realizar una disminución total a 42 horas. Y allí vamos en el sentir desde que se presentó el proyecto de la normatividad o el sentir de la norma propiamente en su aplicabilidad, y era generar más empleo. La norma tenía la finalidad de generar empleo y garantizar al trabajador un tiempo de descanso adicional. Entonces acá sí, efectivamente, ¿qué estrategias están realizando las empresas? Pues yo no le voy a otorgar el día porque su excusa es es imposible para mí entrar a realizarle su reducción porque se la estoy cargando a su compañero y lo estoy obligando a quedarse una hora más. Prácticamente es lo que están diciendo, o efectivamente lo hago quedarse a usted y simplemente le remunero la hora extra, y ese no es el sentir de la norma. El sentir de la norma es generar empleabilidad y darle al trabajador la garantía de que pueda disfrutar, de que pueda descansar en esa disminución de la jornada laboral. Entonces, realmente para mí, y dando respuesta a lo que me preguntan, realmente es más factible que el empleador realice una implementación total y pueda hacer uso de la mano del uso de la fuerza del trabajo que no está siendo empleada. Hay bastante desempleo en Colombia, que si bien ha disminuido, pero hay bastante fuerza de trabajo que puede hacer uso de ellos. Hablábamos ahora con el doctor Emiliano, nos decía, y tú nos comentabas también, habría alguna circular, un pronunciamiento del ministerio frente a cómo debe ser esa reducción. Sí, lastimosamente hace unos meses el Ministerio de Trabajo emitió una circular donde daba el aval, propiamente hablando, a estas empresas para poder remunerar esa jornada extra que debía disminuir, pero pagarla como hora extra. Pues realmente digo lastimoso porque pues el Ministerio de Trabajo debe ser garante de los derechos laborales de los trabajadores y de sus condiciones mínimas. Y en razón de ello, toda interpretación conforme los principios establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo debe darse en beneficio del trabajador. Y con esta aval de que se le da a las empresas de que puedan entrar a remunerar esa jornada o esas horas que debieron haber sido disminuidas como jornada extra o suplementaria, pues realmente no se está dando ninguna aplicabilidad real de la norma, porque se está obligando a los trabajadores a ejecutar ese trabajo suplementario. Ojo que aquí ni siquiera se le está dando la potestad al trabajador de decir, oiga, usted quiere quedarse o no quiere quedarse, sino se le está coartando, se le está obligando y se le está dando una orden directa de que se debe quedar. Y entonces ahora la directriz con esta otra hora que tienen que entrar a disminuir en 4 días es, si el trabajador se me va, de una vez por favor inicie el proceso disciplinario y buscamos la garantía de entrar a disciplinarlos. Y ese no es el sentir de la norma. Realmente debe darse la garantía al trabajador de que pueda entrar a descansar, que pueda entrar a compartir con su familia y de generar más empleo. Hay, digamos, diferentes posiciones de los empresarios frente a la reducción de la jornada laboral. Propiamente Fabio nos puede describir en familia qué han dicho, por lo menos aquí en Cajicá, frente a esa reducción de la jornada laboral. Primero, antes, doctora María Camila, yo quisiera hacerle una pregunta, digamos, frente a la circular del Ministerio del Trabajo. ¿Es mientras que se llega a la totalidad de la reducción o es en este momento mientras que va implementando pues, hora a hora cómo se lleva hasta el momento? La circular es de manera genérica, no dice mientras se implementa totalmente, sino es facultad del empleador entrar o no a remunerar. Y ahí hago una salvedad. Lastimosamente las empresas son muy parcializadas o son muy convenientes, digámoslo así. Los conceptos emitidos por el Ministerio de Trabajo, para ellos cuando benefician a los trabajadores no son vinculantes. Pero en estas ocasiones para ellos sí son vinculantes, sí son aplicables. Entonces ahí va la conveniencia a la que hago. El Ministerio de Trabajo, como lo referí, es garante de los derechos de los trabajadores, pero en este punto no está siendo garante. Entonces, en este punto, realmente lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es ir en pro o dar un aval de una aplicabilidad de una remuneración que no era el sentido de la norma. Entonces, esa aplicación o esa facultad de entrar a remunerar esa jornada extra o suplementaria
no lo limitó a que solamente será posible cuando se implementen las 42 horas, que estamos a 2 años a que se implemente totalmente las 42 horas, sino lo dejó de manera genérica. Complejo el tema. Pues directamente, doctora María Camila, aquí en Planta Cajicá de City, lo que se ha escuchado, lo que han dicho es que las horarios de trabajo, en algunas las van a otorgar, en algunas las van a pagar como horas extras. Entonces hay, digamos, como áreas como logística, como conversión, que digamos no trabajan habitualmente los domingos. Ellos manifiestan que en esas áreas sí podrían otorgarles estas horas. En áreas, digamos, de productivas que trabajan 24/7, como son las líneas de producción y algunas de conversión, manifiestan que se debe trabajar pues porque no se cuenta con el personal para poder, digamos, suplir y dar esas 2 horas en sus momentos semanales. En cuanto a ese tema, doctora María Camila, pues y de acuerdo con la circular y lo que manifiesta el Ministerio del Trabajo, pues digamos, podríamos decir que la empresa está actuando bien. Está actuando bien dentro de los términos genéricos de que le da el aval. También hay que tener otro punto de vista y otra perspectiva u otra consideración, y es que para que la empresa pueda ejecutar ese trabajo suplementario tiene que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo para que pueda ejecutar esa jornada extra y dar las razones del por qué va a ejecutar esa jornada extra. Y en razón de ello toca estar muy pendiente por cuál va a ser la fundamentación. ¿Por qué digo que toca estar muy pendiente? Generalmente el Ministerio de Trabajo emite esas resoluciones por medio de las cuales da el aval de que las empresas puedan obligar a los trabajadores a ejecutar o pueda ejecutar esas horas extras, pero particularmente el funcionario del Ministerio de Trabajo que otorgó ese aval, hablo de manera específica en el caso de Brinza, tuve conocimiento por ser la asesora jurídica de Sintra Brinza, se otorgó ese aval. Nosotros objetamos esa función directamente o ese aval que se daba de no generarlo de manera facultativa al empleador de usted lo trabaja, sino se dio la facultad, otra vez valga la redundancia, al trabajador de que sea él quien escoja si va o no a laborar, y es ahí el llamado que se hace de que ustedes estén muy pendientes de esas resoluciones. Entonces, si el trabajador o si el empleador supera la orden de las jornadas máximas estipulada o dando el aval por parte del Ministerio de Trabajo, ahí ya no sería legal. Ahí ya no estaría obrando conforme a la ley, ni estaría obrando conforme a la facultad que le da el Ministerio de Trabajo, porque ahí la resolución da un término de horas que efectivamente pueden trabajar los trabajadores como trabajo suplementario. Si lo superan, ahí ya no estaría en el cumplimiento de la norma. O sea que de pronto uno puede prescindir o expresar que las circulares son vinculantes o no son vinculantes. ¿Le podría uno demandar esas circulares? Las circulares no son vinculantes. El Ministerio de Trabajo es un ente policivo o administrativo en derecho laboral y sus vinculaciones, o sea, sus circulares no son vinculantes. Se podrían, digamos, demandar ante la justicia por... Sí, por una mala interpretación, y justamente es que lastimosamente incluso el Ministerio de Trabajo no es conocedor ni siquiera de cómo se deben liquidar efectivamente los dominicales. Si un trabajador al que le están liquidando en debida manera sus dominicales hace la consulta ante el Ministerio de Trabajo, lastimosamente los funcionarios le dicen, no, es que se lo deben pagar al 0.75. Ni siquiera tienen una interpretación debida de la normatividad que fue aplicada ya hace 20 años. O sea, 20 años estamos generando una discusión que debió haber quedado clara hace más de 15 años con la implementación gradual de la misma. Entonces, ese tipo de espacios dan a conocer de que pues, el Ministerio de Trabajo no tiene la última palabra. ¿Cómo podemos cambiar esa postura del Ministerio de Trabajo? Diciéndole, qué pena, señor Ministerio, usted no tiene la razón, le muestro este fallo judicial donde se demuestra que usted no está obrando conforme a la interpretación debida de la norma. Bueno, hay otras empresas también, digamos que, bueno, hablando propiamente de familias, surge una pregunta, ¿no? Y es, hay algunas áreas, algunos trabajadores que pueden completar su jornada laboral en pro de esta otra hora, ¿cierto? Porque después del 15 serían 46 horas de trabajo. Entonces podría terminar su jornada, en el mismo ejemplo que dijimos, trabajaba de 6-2, comenzó el lunes, el día sábado termina la jornada laboral al mediodía. Ellos saldrían de la empresa porque ya terminaron su jornada laboral. La empresa estaría obligada, entendiendo que nosotros tenemos la ruta de transporte en nuestra convención colectiva de trabajo, estaría obligada a prestar ese servicio de transporte a esos trabajadores que salen a mediodía. Claramente,
Es que a ese tipo de cubrimiento de contingencias era lo que yo me refería que tenía el empleador. Desde la promulgación de la ley 2101, desde el año 2021 tenía todas las garantías para entrar a verificar cómo cubría ese tipo de contingencias, y no por la disminución de la jornada de trabajo puede entrar a disminuir derechos ya adquiridos por medio de convenciones colectivas, pactos colectivos o laudos arbitrales. Fabio, el sindicato, tan pronto se expidió la norma, ha adelantado conversaciones con la empresa. ¿Qué ha pasado con ese tema? Inicialmente, pues como hablábamos de los espacios de diálogo, en los diferentes comités que se tienen entre empresas y sindicato, se llevaron propuestas verbales. Ya incluso se llegó al punto que la empresa manifestó y dijo: no, pásenme una propuesta escrita. El sindicato, incluso en negociación, la última negociación que tuvimos, se tocó sobre la jornada laboral, incluso de pues, reducirla a 40 horas. ¿Basados en qué? Basados en que pues, son jornadas laborales que hacen parte de los países que hacen parte de la OCDE. Entonces, basado en eso, incluso se lleva 40 horas. Pero entonces, basado en la ley 2101 del 2021, se pasó una propuesta en la que se le decía a la empresa: mire, está de acuerdo, como uno conoce cómo es el tema rotativo, el personal, yo, mire, nosotros vemos como trabajadores que esta podría ser una posibilidad. Entonces, se pasó esa propuesta, se pasó en el 2023, Camilo, 2022, si no estoy mal. Y pues a la fecha pues no hay una respuesta. Por parte de la organización de los trabajadores tutores de Camila hemos tratado de dar propuestas, no solo protestas, sino propuestas, posibles soluciones. Pero al momento, al día de hoy, a la fecha, pues no se ha recibido respuesta. Es que claramente los empleadores en este punto tienen una posición de no voy a dar mi brazo a torcer, si me obligan a dar una implementación pues me voy a ir por la más fácil, que es entrar a remunerarle. Pero pues realmente el análisis directo es realizar una verificación de todas las propuestas que se han dado. Si la empresa, más aún teniendo en cuenta que Sintraculcar Cajicá ha dado o ha emitido esas propuestas o esas fórmulas de poder dar la aplicabilidad a la disminución establecida en la ley 2101, pues simplemente el actuar omisivo de forma de ignorar esas propuestas por parte de la empresa, pues es un claro ejemplo de que realmente no quiere darse o no quiere contratarse más fuerza de trabajo. Lastimosamente lo que acude en este tipo de empresas es a tercerizar, que tampoco es la finalidad de la norma, que tampoco con la reforma laboral que se está presentando y que se va a entrar a debatir y aprobar propiamente, pues tampoco es el sentir de la norma. Es dar más empleo, eso sí es el sentir de la norma, es dar más estabilidad, dar más garantías a los trabajadores, permitir que ustedes puedan entrar a descansar, porque pues no es una manifestación que yo hago de manera genérica, sino con estudios científicos dados por países subdesarrollados, por países que tienen garantías laborales, en donde incluso tienen jornadas de trabajo de 36 horas a la semana, donde tienen dos tipos de vacaciones, dos periodos de vacaciones en el año, porque es más efectivo y es más productivo un trabajador que no se le impone una carga laboral genérica, porque pues no hay base científica que pueda entrar a determinar que lo productivo de un trabajador en 8 horas, un trabajador es productivo solamente en 8 horas, cuando se ha demostrado que un trabajador puede ser más productivo en 4 o 6 horas de trabajo. Hay otra interpretación también de otras empresas, ¿no? Habla aquí Marco Franco, que está conectado viéndonos, propiamente del caso de Kimberly. Allá les daban 15 minutos de receso dentro de la jornada laboral, ahora les han dicho, les vamos a dar 40, y con eso estamos cumpliendo la reducción de la jornada laboral. Es decir, están descontando esos tiempos de receso, imputándolos a una reducción de la jornada laboral. ¿Qué opina la doctora sobre esa? Para mí no hay una garantía de que el trabajador pueda estar en descanso efectivo, otorgándosele o aumentándole de 15 a 40 minutos para entrar a computar o a sumar la disminución de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador va a estar en la empresa, porque el trabajador va a estar a disposición de la empresa durante esa jornada de trabajo. Entonces realmente no hay un descanso, realmente esa disposición, sí directamente tanto la línea jurisprudencial como la Corte Suprema y el Tribunal lo han determinado, que esa disposición que debe tener el trabajador, a pesar de que se establezca como un break o como un descanso, eso sí es jornada de trabajo, porque es que no lo puede usar en lo que él quiera. O sea que esos tiempos de break no deben ser descontados de la jornada laboral. No. Estarían incurriendo una falta y... En mi sentir sí, porque el trabajador estaría en disposición de la empresa, no puede salir,
no puede hacer lo que quiera, y pues si sale, pues igual incurre en gastos. Entonces directamente se centraría o se haría la propuesta a la empresa: bueno, si usted me va a permitir salir, deme la ruta para yo poder salir y poder regresar, y yo qué efectivamente voy a hacer en un término de 20 minutos si realmente puedo demorarme 10 y 10 de traslado. Realmente es algo antipráctico. Ok, acá hay otra compañera, Erika Candil, nos pregunta: ¿funciona igual cuando el pago de horas extras no son del mismo corte de quincena? Y ahí, de pronto, para aclarar, hicimos la pregunta al inicio: ¿cuándo iniciaba la semana y cómo se debe tener o cómo se debe calcular ese periodo semanal? Y aquí hay que aclararle a Erika, ¿no?, que muchas empresas establecen que las semanas inician los martes, se inician los miércoles, o establecen que las semanas inician los primeros y terminan los 15, ¿sí? Como abogado y como profesional, ¿cómo debería ser la interpretación debida de cuándo calcular la jornada? La jornada se debe entrar a calcular, y así lo ha determinado no solo la Corte, sino los tribunales y también la doctrina en derecho laboral, y es que no se puede entrar a confundir, porque directamente estas son acciones para entrar a confundir al trabajador de cómo se le debe liquidar efectivamente su mesada o su quincena o su mensualidad propiamente hablando. Y acá pues los tipos de remuneración también hay que entrarlos a verificar, porque pues yo puedo pactar en el contrato un tipo de remuneración totalmente diferente, pero como inicia y como termina la jornada de trabajo es día lunes y finaliza el día domingo de esa misma semana. Obviamente el pago va a diferir. ¿Cómo va a diferir directamente? Hay empresas que pactan una remuneración semanal, como lo es Cristalería Beldar. Hay empresas que pactan remuneración quincenal, como varias empresas del sector Sabana Norte, y hay otras que pactan un pago mensual. Entonces, si el trabajo se ejecuta dentro de la primera quincena, el empleador sí tiene la facultad, y ahí sí lo establece la norma, de entrar a remunerarlo en la siguiente quincena. Entonces, si yo laboro horas extras del 1 al 15, pues muchas empresas no tienen el término para entrar a calcular y verificar si efectivamente se laboraron. Y el aval de la norma es que lo laborado del 1 al 15 como trabajo suplementario, el empleador puede entrar a remunerarlo el día 30, porque se da la facultad de que se entre a hacer ese tipo de liquidación. O sea, es en el sentido del pago, pero la interpretación debería ser semanal, o sea, se debe tener en cuenta la semana para contestarle a la compañera. Sí, se debe tener del lunes al viernes. Al domingo, disculpa. Del lunes al domingo, y pues ya el tema de liquidación de cuándo me lo pagan y demás, ya eso es otro tema diferente, pero el cálculo que deben tener los trabajadores es cuántas horas yo trabajo del lunes al domingo para posterior a las 46 horas, posterior al 15 de julio, poder exigir ese pago de las 2 horas extras, o si se hace más. En el caso de familia, estamos hablando que los trabajadores harían 10 horas, después del 15 de julio, harían 10 horas quienes trabajan los dominicales. Pues que es un tema preocupante, pero que ya hemos esbozado aquí que la organización sindical ha adelantado acciones para que eso no siga pasando y poder cumplir lo que hablamos como jornada laboral. Hablaba la doctora de los pagos de los 30 y demás. Y acá hay otra pregunta que está relacionada también con la jornada laboral. ¿Los 31 están incluidos dentro de los pagos ya mensuales o deben ser unos pagos aparte que deben exigir los trabajadores? No, los 31 ya están incluidos dentro del cálculo que se hace en el pago quincenal o mensual por parte de los empleadores. Eso sí lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, y es que los días 31 no se remuneran de manera adicional, porque pues tampoco hay un descuento en los trabajadores cuando, por ejemplo, febrero, 28 días, no le descuento los días que efectivamente no laboró, sino se los entra a remunerar, y ahí existe un tipo de compensación para el trabajador. Diferente es si de pronto dentro de las convenciones colectivas de trabajo se pacta que la empresa remunerará a los días 31 de manera adicional, que es algo facultativo y que es algo para llevar a un pliego de peticiones y una discusión interesante. Listo. Pasamos a hablar un tema del descanso y compensatorio, ¿no? Entendemos nosotros dentro de la interpretación pues de la norma, entendemos nosotros que los descansos se deben hacer cumplimiento de las 46 horas para este año, para pues posterior al 15 de julio. Ese es el sentir de un descanso, ¿no? Diferente al compensatorio que se establece es por trabajar el domingo, ¿sí? ¿Tú qué piensas sobre eso? En la empresa hacen pasar el descanso y el compensatorio como un solo día. No, eso es totalmente diferente. El descanso es la garantía que tiene el trabajador por haber laborado en la jornada máxima semanal estipulada en el Código Sustantivo del Trabajo, con la modificación actual de la Ley 2101 del año 2021.
diferente al compensatorio. El compensatorio se da cuando el trabajador labora ocasional o habitualmente los días dominicales. Pero pues la aplicabilidad del compensatorio es totalmente diferente, entonces queda potestad del trabajador, o ya nos adentramos en un tema totalmente diferente, y es la ejecución de los días dominicales habituales o ocasionales. Cuando es ocasional, el trabajador es quien tiene la facultad de entrar a decidir si prefiero la remuneración o si prefiero el compensatorio, y recordemos que es ocasional solamente cuando laboro 1 o 2 domingos en el mes. Cuando ya laboro 3, 4 o hasta 5 domingos en un mes efectivo, ya el trabajo dominical se torna a ser totalmente habitual, y ahí tengo derecho a la remuneración y al compensatorio. Son complementarios, son unidos. No es optativo como cuando es ocasional. En ese sentido, entonces, el trabajador que trabajó de lunes a domingo, que le pagaron sus horas extras, tiene derecho a exigir esa semana el descanso de la semana, ¿cierto? Y cuando es habitual o cuando es ocasional, también podría escoger o exigir también un compensatorio para la semana siguiente. Es decir, en la semana siguiente tendría 2 días libres. Exactamente. O sea, el pago de las horas extras no exime al empleador de otorgar ese descanso semanal. No, no lo exime para nada, para nada. El compensatorio o el descanso, pues el descanso es cuando se completan las horas, y si no lo dio en esa semana, pues tiene que otorgárselos al trabajador en la semana subsiguiente. Si es el compensatorio cuando ya un trabajo es totalmente habitual, ahí directamente el trabajador tiene derecho a que se le otorgue su compensatorio, porque no se le está permitiendo compartir con su familia los días dominicales o los días festivos, y en razón de ello hay un quebranto, y no hay una posibilidad de efectuar o de realmente entrar a garantizar un descanso debido por parte de los trabajadores. Listo, pues aquí hay otra pregunta, y es de el compañero Rodríguez Dan. Dice: en mi caso a mí me habían pagado el domingo al 175, pero nunca me dieron descanso. Ahí hay que entrar a verificar cada caso en particular, y es lo que yo refiero. Si en el mes el trabajador efectivamente laboró más de 3 domingos, tiene derecho tanto a la remuneración al 1.75 como al descanso, como al compensatorio propiamente hablando, porque ya es habitual. Si el trabajador labora 1 o 2 domingos, pero es facultad del trabajador, es decir, si yo laboro 1 o 2 domingos y yo escogí la remuneración, no tendría derecho al compensatorio porque ya escogí la remuneración. Cuando laboro 1 o 2 domingos, recordemos que solamente puedo escoger o remuneración o compensatorio. Entonces ahí cada caso en específico tendríamos que entrar a verificar si es un trabajador en dominicales habitual o ocasional. Ok, acá Carmen Samosetón nos dice: ¿cuándo el lunes festivo son las mismas 46 o no? O sea, sí. ¿Los festivos se descuentan de la jornada laboral? No, los festivos no se descuentan de la jornada de trabajo. La diferenciación, como lo refería, de los días domingos o lunes festivos o sábados festivos, domingos o lo que sea festivo, es el modo de remuneración del mismo, pero bajo ninguna circunstancia, si es lunes festivo, lo voy a sacar del cómputo para no entrarlo a verificar o a sumar como las jornadas o las horas efectivamente elaboradas en la semana. Eso no es lógico bajo ningún entendido. Entonces, bajo ese entendido, si seguimos la línea interpretativa que han tenido las empresas de sacar el día lunes del cómputo de semanas, pues efectivamente entonces saquemos o verifiquemos que el día que se hace capacitación se pague al triple, porque es totalmente diferente. Entonces no es lógico lo que ellos están hablando. O sea que ese día festivo, para efectos de cómputo, se debe tomar como si el trabajador hubiera trabajado. Sí. Como si hubiera ido a trabajar. Si fue a trabajar, sí. Si no fue a trabajar, no se hace el cómputo. O sea, vamos a suponer matemáticamente, iniciamos un festivo, son 8 horas, iniciamos un lunes, son 8 horas cada día, ¿cierto? El sábado yo completaría 48 horas. Si yo no trabajo ese día lunes, porque es día festivo, en la semana yo trabajaría 40 horas. Entonces el trabajador me tendría que remunerar sobre esas 40 horas. No le puede entrar a disminuir, porque el código establece que los dominicales y los festivos, si no son laborales dentro de la empresa, se le remuneran al trabajador, pero no tiene la facultad de entrar a descontárselo, que sí es lo que no entra a realizar, el cómputo de las horas trabajadas. Pero yo no puedo entrar a contabilizar un día lunes como si festivo, como si lo hubiera trabajado cuando no lo trabajé, pero no me impacta en el salario. ¿Sí me hago entender? Es un poco confuso, digamos, para las personas, ¿no? Ahí la manera diferencial es, si es el lunes festivo,
bajo ese lunes festivo el empleador no me puede entrar a descontarlo porque él fue el que dispuso que los dominicales y los festivos se descansaran. Entonces ahí el trabajador no tiene por qué entrársele a disminuir bajo ninguna circunstancia su nivelación salarial. Ahora, si el lunes festivo yo no lo trabajé, me lo remuneran, pero yo trabajé martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Yo el día lunes no, esas horas que hubiese podido laborar, pero no laboré por disposición del empleador, esas 8 horas no puedo entrarlas a computar dentro de la semana porque es que no las laboré. Entonces yo cómo voy a entrar a computar unas semanas que no las laboré. Ok, digamos que para un mayor entendimiento frente a la jornada laboral es, yo inicio las 8 horas el lunes, vuelvo y termino con el sábado con 48 horas. Para efectos de la reducción de la jornada laboral, hablábamos que los trabajadores el sábado al mediodía terminarían sus 46 horas de trabajo. Pero si ese lunes es festivo y no se calcula, entonces ese trabajador cuando llegue el sábado al mediodía, ¿cuántas horas cumpliría? Quitándole esas 8 horas, si se restarían de la jornada laboral. Sí, directamente ahí se descuentan de la jornada laboral. Perdón. Tranquilo, sí, de ahí no se descontarían totalmente. O sea, ¿qué es lo que yo les digo a ustedes? La jornada laboral va de lunes a viernes, ¿sí? Si yo no la laboro el día lunes, pues yo no entro a computarlas para generar trabajo suplementario. Pero si pues eso fue por disposición del empleador. Entonces se entran a computar como si efectivamente estuviera ahí. No tienen cálculo para jornada extra o jornada suplementaria, es lo que yo estoy refiriendo. Pero no puedo entrar a realizar un descuento porque es que fue disposición del empleador de que no se trabajara. Entonces, contrario es si yo como trabajador pido un permiso no remunerado, ahí sí hay un descuento, ahí sí no se me puede computar de eso, pero ahí sí, si yo laboro del día lunes al día sábado, igual tiene que entrar a verificar, porque ahí la disposición o el menoscabo del derecho del trabajador no puede darse porque es disposición del empleador. Yo le estoy diciendo a usted como trabajador, no vaya, no lo necesito, no hay productividad en ese día. Entonces yo no puedo como empleador venir a beneficiarme de ese día que no, efectivamente usted no vaya, porque igual se lo estoy remunerando, se lo estoy computando. O sea que el trabajador seguiría percibiendo después del mediodía, el sábado, Claro. trabajo, su jornada. horas extras. Sí, señor. Hay otra pregunta acá. Una recomendación, ¿no? Es que cuando el tema es tan grande y tan complejo, pues sí se puede contestar, pero entonces le quedan más dudas a la gente por ser tan extenso. Entonces manifestaría hacer los conversatorios sobre los temas pendientes, para que la gente entienda. Por ejemplo, aquí hay una confusión pequeña. Si no trabajo el lunes, entonces me los van a descontar, no porque las 48 horas sea festivas o no sea festivas, me las pagan. Sí, claramente este tipo de circunstancias de liquidación, como yo le he referido, no es un tema que su interpretación o su duda en la interpretación esté reciente, sino es un tema de que la interpretación incluso de cómo se remunera los días dominicales, aún existe la discusión de haber implementado la norma hace 20 años, entonces es algo que no es ni siquiera claro, incluso para muchos juristas y para muchos jueces, no es claro el modo de entrar a liquidar ni cómo entrar a computar esas semanas efectivamente elaboradas. Entonces esos temas son complejos, obviamente esta capacitación se da de manera genérica, pero entrar a que cada uno de ustedes como trabajadores sean conscientes, verifiquen de cómo se está entrando a remunerar, obviamente eso genera un asesoramiento por parte de ustedes como dirigentes de manera más específica y más detallada, porque nosotros estamos hablando de manera muy genérica de cómo es la aplicabilidad de la norma y las garantías propias de cada trabajador pues es diferente. Bueno, entonces yo creo que es más que suficiente pues este escenario. Agradecerle a la doctora María Camila por habernos acompañado el día de hoy. Es claro, obviamente que en las empresas del grupo City no solamente no se nos están pagando horas extras posterior a la jornada 46, los trabajadores y trabajadoras que van los domingos, sino que también se está confundiendo el descanso y el compensatorio y lo están pasando por un solo día. Eso va a ser objeto de demanda con esta oficina de abogados y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, que sigan nuestra página Sintrapulcar Seccional Cajicá, Sintrapulcar Cajicá, nuestro perfil de Facebook. Allí nosotros seguiremos haciendo nuestros live con diferentes temas que son de provecho de los trabajadores. Pues muchas gracias también a Fabio, a la doctora María Camila, al doctor Emiliano también aquí que estuvo colaborándonos y a todo el equipo de trabajo que está detrás para poder hacer esto realidad. Y un saludo a todos los trabajadores, invitarlos a que se unan a las organizaciones sindicales quienes nos vean y a que apoyen a Sintrapulcar como organización sindical. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.